Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Cuando iniciamos nuestro ministerio, el Señor nos dio una palabra profética y nos dijo que levantáramos un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y esta es una escuela que cuenta con 20 escuelas. Hay 3 escuelas proféticas, hay una escuela de reino, hay una escuela del Espíritu Santo, hay una escuela de adoración, hay escuelas de guerra espiritual, escuelas pastorales y así sucesivamente. Hay 20 escuelas. Cada una de estas escuelas dura un año y recibe todas las enseñanzas. Por ejemplo, cada módulo tiene 3 enseñanzas. Le damos una contraseña para que pueda entrar, mira las 3 enseñanzas, saca un resumen en un cuaderno y luego hace una cita para entregar sus enseñanzas con nosotros. También, y luego a través de una llamada de WhatsApp entrega su resumen. También hay clases los días martes, miércoles y jueves. Y en cada clase al final se da un código para que pueda reclamar un manual o un libro. Y este nosotros se lo enviamos digitalmente a su número de WhatsApp. Además de esto, la escuela no se cobra. Nuestra escuela, como dijo el Señor Jesucristo, recibieron de gracia, den de gracia. Así que no cobramos en la escuela, pero tiene que calificar para entrar. Así que le podemos, si usted pregunta cómo entrar, le podemos mandar la información y luego necesita pasar una entrevista. Bueno, ahora la clase se llama En Conquista de Naciones. Esta clase va a estar dirigida por nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando de este tema en conquista de naciones. Qué tema tan importante para nosotros como conquistadores del reino, para que nosotros sepamos qué debemos hacer para poder conquistar las naciones para nuestro Dios y hacer que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y así traigamos del plano de la verdad al plano de la realidad y hacemos que la realidad, o sea, lo natural, se alinee a la verdad, es decir, lo espiritual. Por eso es que hemos sido llamados, mis amados, y por eso es que se nos ha asignado a cada uno de nosotros un territorio. Nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores del reino para administrar todos sus bienes. Así que, mis amados, para poder nosotros tomar el territorio que se nos ha dado por herencia, para poderlo conquistar, primero tenemos que liberarlo. Tenemos que liberarlo de toda fuerza del enemigo, porque nos encontramos en una tierra llena de maldad, llena de iniquidad, llena de espíritus inmundos que han cegado las mentes de las personas para que ellos no vean y no entre en ellos el evangelio. Entonces, tenemos que hacer primero un trabajo de liberación. Y esto es como lo que hace el agricultor antes de sembrar. Antes de que usted va a sembrar en un campo, primero usted tiene que limpiar la tierra, sacarle la maleza, todo lo que está ahí para que estorbe. ¿Por qué? Porque si usted no quita la maleza, no quita todo lo que estorba, entonces la semilla no va a poder crecer y no va a poder dar fruto. ¿Qué significa esto? Quiere decir que aunque prediquemos y prediquemos, si no hemos limpiado el territorio, no vamos a poder ver fruto y el crecimiento será lento. Por eso tenemos que entender cómo se hace esa limpieza. Y por eso es que debemos empezar un guerrear espiritual y proclamar la liberación de nuestro territorio, liberándolo de cualquier atadura y reclamándolo como tierra de nuestro Señor Jesús, ungiéndolo y bendiciéndolo,
para que la verdad del evangelio llegue a los corazones. Y entonces podremos comenzar las campañas de evangelización y luego ir al terreno que Dios nos indique y poner la planta de nuestros pies y orar para tomar posesión del territorio, posesión de los lugares donde levantaremos las casas de adoración, donde se administrarán los bienes de nuestro Señor Jesús. Debemos tomar nuestro lugar como conquistadores del reino. Y sabe, cuando uno conquista un territorio, esto implica un cambio de cultura, un cambio en la forma de pensar. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, en Latinoamérica cuando llegaron los españoles. Ellos trajeron un cambio de cultura al territorio, por eso es que se cambió la forma de vestir, la forma, los alimentos que se comen, la forma de construir los edificios, aún el idioma, por eso hablamos español. Es porque trajo todo un cambio de la cultura de ese lugar. Entonces, de la misma manera, nosotros, cuando conquistemos un territorio, tiene que ser cambiada la cultura y la forma de vida, donde se pueda ver realmente la cultura del reino. Entonces, qué importante. Tenemos que entender algo, mis amados, que para poder llegar al punto de podernos volver conquistadores, primero tenemos que entender un proceso. Tenemos que prepararnos y pasar un proceso. ¿Sabe la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob? Cuando habló con Abraham, le dijo que le daría la tierra prometida a su descendencia. Pero después le dijo que sus descendientes estarían esclavos en Egipto por más de 400 años. Y fíjese que eso ocurre en el caso cuando llega Moisés, Dios le dice, yo he oído el clamor de mi pueblo, sácalos de Egipto. Y entonces Moisés los tuvo que sacar de Egipto. Y entonces Dios los guía para que vayan a la tierra prometida. Pero pasa algo, y es que los israelitas no estaban listos para poder entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos tenían una mentalidad de esclavos. Tanto tiempo trabajando como esclavos para Egipto, ellos tenían una mentalidad de esclavos. Entonces Dios tuvo que formarlos en el periodo del desierto. Si usted mira, cada vez ellos siempre se quejaban, murmuraban, decían, ay no, pero mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. O sea, ellos seguían añorando la vida que tenían en Egipto, porque ellos tenían una mentalidad de esclavos, estaban tan acostumbrados a eso que ellos querían volver ahí. Entonces necesitaban pasar un proceso para cambiar su mentalidad, porque con la actitud con la que ellos salieron de Egipto no hubieran podido conquistar la tierra prometida. De la misma manera, tenemos que entender que después de ser liberados de la esclavitud del mundo, se necesita un proceso para ser limpiados, para ser transformados nuestra mentalidad. Entonces, por eso, qué importante es que hagamos la liberación del territorio para poder después conquistarlo con el Evangelio, liberando las almas y trayéndolas a los pies de Cristo con la guía del Espíritu Santo. Primero tenemos que limpiar nuestra mentalidad, tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tenemos que quitarnos toda mentalidad de pobreza, de una vida de harapos, porque ahora sabemos nuestra verdadera identidad como hijos del Dios Todopoderoso, comandados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos está preparando como conquistadores del reino. Entonces, qué importante es que nosotros lo comprendamos. Tenemos que comprender nuestro lugar, nuestra posición. Porque usted fue llamado a ser cabeza y no cola. Qué importante es que comprendamos, mis amados, el lugar que se nos ha dado. Ahora, si recordamos cuando Dios lleva al pueblo de Israel a que lleguen a la tierra prometida no estaba vacía. Estaba llena de todo tipo de pueblos, de los cananeos, los heteos, los pereceos, los jebuseos, todos los eos. Y entonces había que capturar el territorio, había que conquistarlo. Algunos de esos personas hubo que matarlos, a otros hubo que sacarlos y otros hubo que someterlos. Pero se necesitó pasar un proceso de conquista para sacar a los que estaban en ese territorio para poderlo conquistar. Y lo mismo ocurre en nuestro tiempo. Tenemos que echar fuera los espíritus inmundos que están controlando los territorios.
tenemos que echarlos fuera para poderlo conquistar. Entonces, qué importante, mis amados. Ahora, cuando hacemos esto, Dios elige a una persona para llevar a cabo su plan. Elige a alguien que sea la punta de lanza. Y cuando se trata de esto, Dios no tiene acepción de personas. Puede ser hombre o puede ser mujer. Mire usted, por ejemplo, en el libro Jueces vemos que Dios escogió a Débora para que fuera jueza sobre Israel. Entonces, Dios es quien escoge. Dios escoge a un líder. Fíjese en el caso de Moisés. Moisés había crecido y lo habían preparado para que fuera faraón. Lo prepararon, él vivía en el palacio de Egipto. Entonces, lo estaban preparando para que fuera faraón. Pero como él tuvo que abandonar todo eso, dice que él tuvo que huir y a dejar todo eso atrás. Y esto es importante cuando recibimos un llamado. Fíjese lo que hizo Eliseo. Cuando Elías le tira el manto, Eliseo entiende que eso es un llamado. Y entonces él deja todo atrás. Dice que él mató los bueyes con los que él trabajaba. Y dice que coció la carne con el arado. Es decir, ya no miro atrás. Esto que yo utilizaba para trabajar, lo dejo. Ya no lo voy a volver más a eso. Porque ahora voy hacia adelante al llamado que Dios me está haciendo. Eso es lo que quería decir Eliseo con esa acción que tomó. Entonces, qué importante. Ahora, veamos algo que nos dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 2 al 4. Josué capítulo 1, versículos 2 al 4 nos dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Mire qué tremendo lo que dice aquí: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esto, mis amados, es el principio de apropiación. Así que tenemos que entender que Dios nos ha entregado la autoridad para poder conquistar los territorios, para que podamos, como dice esta palabra, que donde pisare la planta de nuestro pie será conquistado. Así que quitémonos toda mentalidad de esclavitud, toda mentalidad de pobreza, toda mentalidad de que no puedo, de que soy muy pequeño. Y oremos al Padre, que es el dueño de toda la tierra. Y pisemos y tomemos posesión del territorio. Empecemos a sembrar el evangelio y someter y expulsar todo espíritu inmundo que esté operando en el territorio. Recuerde la promesa que le hizo a Josué, que donde quiera que pisar la planta de su pie sería conquistado. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Josué cuando recibió esta palabra? Vamos a ver Josué capítulo 1, versículos 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasar por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mire, Josué no se quedó dudando, a ver, tal vez, será que. No, Josué tuvo seguridad y caminó sobre la palabra. Y dice que le dijo a los oficiales del pueblo, dice: manden y digan, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios nos da en posesión. O sea, él caminó sobre la palabra. Y eso es algo muy importante, mis amados. Cuando Dios te llama, tú tienes que tomar el llamado y caminar sobre él. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mire qué tremendo, Dios llama a Jeremías y le dice que le dio por profeta a las naciones. Y Jeremías no se sentía capaz, él decía, pero yo no sé hablar, yo soy muy joven. Entonces Dios le dice, no digas soy muy joven, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Pero mire lo que le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Mis amados, hay veces que no nos sentimos capaces. A veces sentimos que somos muy pequeños para cumplir con el llamado que Dios nos hace. Pero Dios nos da esta palabra. No temas, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Solo hay que ser obedientes al llamado. Mis amados, cuando Dios te llama, no te quedan muchas opciones. Yo creo que es importante que obedezcamos al llamado. Porque cuando obedecemos al llamado, Dios nos va a respaldar. Y va a ser como le dijo a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Fíjese, Dios no busca al más preparado, Él prepara al que Él llama. Entonces, no nos tenemos que preocupar, no tenemos que tener miedo, solo hay que ser obedientes al llamado que Dios nos está haciendo. Y si somos obedientes y caminamos sobre esa palabra, Dios nos va a respaldar. Mire qué importante. Algo más que me llama la atención es que al final dice para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Y luego dice para edificar y para plantar. Parecieran dos cosas completamente opuestas, porque en uno está hablando de arrancar, destruir, derribar, y en el otro está hablando de edificar y plantar. Pero es porque realmente para hacer una conquista territorial tenemos que hacer dos fases diferentes. La primera es la de liberar el territorio. Esto es lo que se refiere a arruinar, derribar, destruir. Es decir, destruir toda cosa que el enemigo haya levantado en el territorio. Echar fuera los espíritus inmundos que están operando en ese lugar. Y después de eso viene la segunda parte, que es edificar y plantar, que es establecer la luz del reino de Dios en el territorio, que lo hacemos a través del evangelismo, a través de levantar grupos familiares, de levantar altares de adoración. Todo eso estamos trayendo la luz de Dios al territorio. Mire qué maravilloso. Y se necesitan las dos facetas. Porque hay algunos que dicen, bueno, vamos a hacer una campaña de evangelismo, vamos a predicar casa por casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y todo eso es bueno y necesario. Pero si no has limpiado el territorio primeramente, no vas a poder ver resultados, no vas a poder ver frutos. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, dice el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Ahí se está refiriendo al enemigo. Y dice que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les pueda resplandecer la luz del evangelio. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Quiere decir que por más que prediquemos y prediquemos, si no hemos hecho liberación, no vamos a ver el resultado porque la gente está vendada. Dice que ha cegado las mentes. Es decir, no van a poder recibir el evangelio. Por eso es primero necesario que liberemos el territorio, que hagamos la limpieza.
Eso es muy importante para que entonces, al haber quitado todo eso que está estorbando, todos los espíritus inmundos que están operando, entonces vamos a poder traer la luz del Evangelio. Y es necesario hacer las dos cosas, porque de la misma manera, si usted lo hace de la otra manera, solo libera, solo hace guerra espiritual, solo limpia, pero después no siembra la buena semilla, no evangeliza, no trae la luz. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a haber nada que impida que los espíritus inmundos vuelvan a tomar el territorio. Es como si usted tiene un campo y usted arranca la maleza, quita toda la mala hierba, pero no siembra nada, al tiempo eso va a volver a crecer. Entonces, qué importante que hagamos las dos cosas. Entonces, qué importante, mis amados. Tenemos que entender estos dos principios como conquistadores del reino de Dios, para poder tomar, poder someter y poder administrar el territorio, para que el reino de Dios resplandezca y alcancemos almas para nuestro Señor Jesús. Y así habremos cumplido con la gran comisión que hizo nuestro Señor Jesús. Mire el mandato que Él nos da en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Aquí está el mandato que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, mire qué importante la comisión que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea, ese es el trabajo. Dice que vayamos, dice que prediquemos, que hagamos discípulos, que los bauticemos y que les enseñemos, los formemos. Todo eso es parte de lo que nuestro Señor Jesús quiere que nosotros hagamos. Y al final dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que si somos obedientes, si hacemos esta comisión que Él nos ha mandado, Él nos va a respaldar. Dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire qué tremendo. Así que tenemos que hacerlo, mis amados. Esto es un llamado que Él nos ha hecho a todos los creyentes, a todos los que han recibido a nuestro Señor Jesús. Tenemos que hacer esto. Es la gran comisión que ha hecho para todo creyente. Y tenemos que sembrar la semilla. Pero cuando sembramos la semilla, tenemos que asegurarnos que sea una buena semilla. ¿A qué me refiero con esto? Que no sea una semilla de maldición, porque hay personas que cuando predican dicen: es que si usted no se arrepiente, usted se va a ir al infierno. Y lo que hacen es meterle miedo a las personas. Pero ese no es el propósito. El evangelio es buenas nuevas del evangelio, es decir, buenas noticias, algo que trae esperanza, que trae luz a las vidas, no temor. Entonces, qué importante que prediquemos una semilla de esperanza, un camino hacia la gracia, ya que en nuestro Señor Jesús encontramos la liberación, encontramos la paz, encontramos el amor, encontramos sanidad, encontramos todo lo que necesitamos. Entonces, somos hechos nuevos en Él y en Él encontramos la restauración familiar, encontramos sanidad, encontramos paz, todo lo que necesitamos. Y el mundo está anhelando ardientemente eso. El mundo en estos tiempos, el mundo está en más crisis que nunca y más que nunca. Hay personas que están necesitando esa palabra de esperanza, esa palabra de luz, de vida. Y es nuestra responsabilidad dársela. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 28. Esta es otra parte importante para el evangelio que nosotros debemos predicar.
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire qué tremendo, dice, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios. Entonces, quiere decir que ha llegado el reino de Dios. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesús con esto? De que el Evangelio no solo es palabra, tiene que ir acompañada de poder, señales y prodigios. Que se sanen enfermos, que sean echados fuera demonios, que haya restauración, tantas cosas que son evidencia de que no solamente es palabra vacía, sino que es un evangelio de poder. Eso es muy importante, mis amados. Mire qué importante es que nos preparemos para este trabajo tan importante, porque se tiene que ver el fruto, donde las personas reciben sanidad, que los drogadictos se convierten, que se rompen las cadenas del alcoholismo. Y el pueblo de Dios comienza a crecer y a ser una luz de esperanza para la ciudad. Porque eso es lo que la iglesia tiene que ser. La iglesia tiene que ser la luz de esperanza para la ciudad. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y dice, ustedes son la luz. Que cuando usted enciende una lámpara, no la pone debajo de la mesa, sino que la pone arriba para que ilumine toda la habitación. Ese es el trabajo de la iglesia, que nosotros seamos los que traigamos esa luz, que traigamos esa esperanza, esa vida. Entonces, qué importante, mis amados. Los dones son necesarios para poder recibir y ejecutar las instrucciones de Dios en el establecimiento de la luz del reino de Dios en una ciudad. Los apóstoles y los profetas son ministros con un alto nivel de autoridad que proviene de Dios. Son ministros con mucha autoridad en la palabra, la cual es revelada para que sea declarada. Y la palabra que es revelada para ser declarada es un arma poderosa contra el enemigo. Nuestro Señor Jesús se enfrentó al diablo cuando dice que fue al desierto y dice que el diablo quiso venir para tratar de tentarlo. Pero Jesús lo venció en cada una de las tentaciones. ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra revelada. El diablo conoce la palabra, pero no tiene revelación de ella. Por eso no puede obedecerla. Pero nosotros conocemos la palabra. Y a través del Espíritu Santo de Dios podemos tener revelación de la palabra y podemos obedecerla. Entonces, qué importante, mis amados. Ahora, quiero recalcar algo muy importante. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo le quiero decir algo. Al enemigo no le va a importar si tú crees o no que estás en guerra, porque él está en guerra. Desde el momento en que tú te convertiste y pasaste de las tinieblas a la luz, el enemigo dijo, este se cambió de equipo, ahora es del otro lado, ahora hay que atacarlo también. Entonces, qué importante es que nosotros tomemos las armas espirituales que para poder no solo defendernos, sino también poder avanzar y ganar la guerra espiritual. Ahora, ¿cuáles son estas armas espirituales? Vamos a ver 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces aquí dice que son armas espirituales poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere con destrucción de fortalezas? Bueno, cuando habla de fortalezas, habla de pensamientos que cuando se quedan en nuestra mente y se repiten ahí
y empiezan a quedarse ahí. Entonces se forma como una fortaleza, se empiezan a arraigar ahí. Y ahí qué importante es que tomemos las armas espirituales para destruir estas fortalezas mentales. Y aquí nos habla de una de ellas. Dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. La obediencia es fundamental para poder tener éxito en la guerra espiritual. No vamos a poder ser victoriosos en la guerra espiritual si no somos obedientes. Entonces, qué importante es la obediencia. Otra arma espiritual que necesitamos entender es la intercesión. La oración intercesora debe ocupar un lugar prominente en la vida diaria de la iglesia de hoy, porque a través de ella los principados, potestades y huestes son sometidos bajo el poder del Espíritu Santo. Y a la vez las bendiciones materiales y espirituales son desatadas para las naciones y sus pobladores. Pero hay un arma espiritual aún más poderosa que yo quiero compartirles, y es la adoración. La adoración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado, porque cuando nosotros adoramos, es Dios quien pelea las batallas por nosotros. Y esto lo podemos ver en el caso de David, el caso de Josafat, el caso de Josué, el caso del apóstol Pablo. Todos ellos ganaron victorias significativas por su adoración a Dios. El secreto radica en que cuando a Dios le agrada tu adoración, tu ofrenda, entonces se va a manifestar la gloria de Dios. Miren lo que ocurre en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire qué tremendo. Dice que Dios estaba tan agradado con la ofrenda y todo lo que hizo Salomón, que dice que cayó fuego del cielo para consumir el holocausto, y la gloria de Dios llenó el templo. Y si usted continúa leyendo, dice que era tan fuerte la gloria de Dios en el lugar que no podían estar ahí adentro. Los sacerdotes tuvieron que salir del templo porque estaba tan fuerte la gloria de Dios en ese lugar. Entonces, qué tremendo es cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Él se agrada y manifiesta su gloria. Y algo muy importante que tenemos que entender es que los espíritus inmundos no soportan la adoración genuina. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Dice que había un espíritu malo que venía sobre Saúl para atormentarlo. Dice que los criados le dijeron, busque a alguien que sepa tocar el arpa y que toque para que usted tenga alivio. Y entonces llamaron a David. Y David, él adoraba a Dios. Y cuando él tocaba el arpa, empezaba a adorar a Dios. Dice que el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl se iba y Saúl tenía alivio. Los espíritus inmundos no soportan la adoración verdadera. Entonces, qué poderoso. No los podemos olvidar. La adoración a Dios es un arma poderosísima en la guerra espiritual. Y debemos hacerlo todos los días, mis amados. Es algo que no podemos descuidar. Ahora, quiero hablarles de algo más que también es muy importante, acerca de lo que vemos en Génesis capítulo 22, versículos 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mire qué tremendo. Dice que
Abraham recibe una bendición de parte de Dios. Le dice que hará su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y le dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Sabe que esa bendición solo aparece 2 veces en toda la escritura? Una de esas es aquí, cuando se la dan a Abraham. Pero, ¿cuál es la otra vez donde se escucha esta bendición? Bueno, un poco más, varios años más adelante, cuando Isaac ya es adulto, Abraham quiere encontrar una buena esposa para Isaac y llama a su criado y le dice a dónde debe ir para encontrar a la persona que va a ser la esposa de Isaac. Y el criado va y cuando él encuentra a Rebeca, vemos nosotros que a la hora que hablan con su familia y Rebeca se va a ir para encontrarse con Isaac, le dan una bendición. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 24, versículos 59 al 61. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Aquí vemos nuevamente esa misma bendición. Y qué tremendo, estas personas no tenían la menor idea de que Abraham había recibido la misma bendición, de que sus descendientes poseyeran la puerta de sus enemigos. Son las únicas 2 veces en la escritura donde se mira esta bendición. Ahora, yo quiero que usted se ponga a pensar. A Abraham le dicen que su descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Así que viene Isaac como hijo de Abraham, la promesa viene con él. Ahora, Isaac tiene esa promesa de parte de Abraham. Y por otro lado, Rebeca recibió la misma bendición. Quiere decir, por los 2 lados estaba asegurado que ellos iban a crear una descendencia que poseería la puerta de sus enemigos. Pero yo quiero que usted piense un momento sobre quién recae esa bendición. Esa bendición recae sobre usted, sobre mí, sobre todos los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos del Dios Todopoderoso, porque somos hechos la simiente de Abraham. O sea que esa promesa de que vamos a poseer la puerta de sus enemigos es para nosotros, mis amados. O sea que usted y yo estamos diseñados para tomar las puertas de nuestros enemigos. Y esto es muy importante, mis amados, porque por mucho tiempo la iglesia no lo ha pensado así. La iglesia lo ha pensado como que deben ser una iglesia pasiva, que no hace nada, que solo trata de defenderse cuando el enemigo ataca. Pero cuando nosotros entendemos esto, entendemos la verdadera visión que tenía nuestro Señor Jesús para la iglesia. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Qué tremendo. Eddie dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. ¿Qué es el Hades? Son las mismas puertas del infierno. Cuando usted mira que se habla del Hades, está hablando de la muerte, las puertas de la muerte. Pero nuestro Señor Jesús dice que aun las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. ¿Qué significa esto? Quiere decir que son las fuerzas del enemigo las que están ahí recibiendo golpes, incapaces de defenderse ante una iglesia que conoce su posición, que conoce la autoridad que se le ha entregado y que avanza de victoria en victoria. Mis amados, hemos tenido invertida la imagen por mucho tiempo, pero yo espero que usted esté teniendo
entendiendo esto, la revelación de lo que esto significa, que fuimos diseñados para poseer la puerta de los enemigos, que no tenemos que estar pasivos. Jesús no imaginaba una iglesia pasiva, una iglesia que no avanza, una iglesia que solo trata de defenderse. Nuestro Señor Jesús se imaginaba una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que avanza de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que van a arremeter contra las puertas del Hades. Y las fuerzas del enemigo no serán capaces de defenderse ante una iglesia que conoce su posición y su autoridad. Él veía el Hades sitiado, o sea, las fuerzas del mal incapaces de defenderse. O sea, mis amados, hemos tenido la imagen invertida, pero yo espero que esta noche el Espíritu Santo le esté trayendo revelación sobre esto y que usted pueda visualizar en una iglesia que está armada espiritualmente y que hace retroceder las fuerzas del mal, que está poseyendo las puertas de los enemigos. Y el enemigo tiene que declararse vencido, porque la iglesia es más que vencedora. Así que, qué importante, mis amados. Mire, la actitud de la iglesia tiene que ser esa, tiene que ser la de avanzar y tomar el territorio, conquistar las naciones. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, como iglesia necesitamos un despertar urgentemente para que podamos ver con ojos espirituales lo que antes no veíamos. Dios está queriendo revelarse a nosotros. Tenemos que atender su llamado. Hoy más que nunca hay necesidad en la tierra, necesidad del amor de Dios, necesidad de una palabra de esperanza y de vida, necesidad de que se active en ellos la esperanza de que en Cristo todo va a ser diferente. El mundo necesita una palabra de fe y de esperanza. Dice la Escritura que la creación está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos. Así que, mis amados, el mundo está anhelando, necesita esa palabra de fe, de esperanza. ¿Quién se la va a dar? Nosotros, la iglesia, es nuestra responsabilidad dar esa palabra. Por eso la iglesia tiene que despertar. Por eso quiero instarlos a levantarse y resplandecer. Como dice en Isaías, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este es el tiempo de abrir nuestros ojos espirituales. Es el tiempo de retomar los territorios. Tenemos la oportunidad. No nos durmamos, no nos distraigamos. No dejemos que la amargura, que la crisis nos impidan ver lo que está delante de nosotros. Las palabras proféticas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras naciones. Las naciones aquí representadas siguen estando vigentes. Usted y yo las vamos a hacer cumplir. El evangelismo profético viene. La ola de evangelización más grande de la historia viene. El poder del Espíritu Santo derramándose sobre toda carne, como dijo la profecía de Joel. También viene. Las palabras de Dios son sí y son amén. Mis amados, yo los bendigo y declaro un nuevo amanecer para sus vidas. Gracias a Pastor José Luis por esta palabra tan importante para nosotros en este tiempo y estamos aquí preparándonos para tomar los territorios, que es algo bien importante que nosotros debemos de hacer. Ahora queremos tomarnos un minuto y agradecer a las personas que nos han apoyado en esta semana, que mandaron sus ofrendas para el sostenimiento de la obra.
Primero vamos a agradecer a Carmen Elena Araujo de Atlanta, Georgia, que mandó su ofrenda. También Carlos Durán de San Luis Potosí, México. Queremos agradecerles porque ellos nos ayudan a que podamos nosotros hacer nuestra labor. Y ahora queremos hacer una pausa para poderles dar un regalo. Este manual que se llama En Conquistas de Naciones. Este manual trae varios manuales. Trae un manual de intercesión, trae un manual de liberación de territorios, altares de adoración y evangelismo profético. Trae varias partes para poder tomar los territorios. Aquí nos va a preparar para el trabajo que nosotros tenemos que hacer y lo viene seccionado. Así que no se olvide de llevarlo. Lo que va a necesitar es tomar una foto de esta imagen y para enviarla con un código que se necesita es 535656, el manual del Conquistador de las Naciones, y enviarlo al número de WhatsApp que está abajo, más 505-8691-4973. Esta foto tiene que enviarla ahora en cuanto termine la clase para recibir una copia digital de este manual. Pero recuerde, tiene que enviarla en cuanto termine la clase. Si la envía mañana, ya no va a recibir el manual. Tiene que enviarla hoy en cuanto termine la clase. Y por favor, no se permite pasar el código. Esto es bien importante. Miren, la escuela tiene reglas y los hijos de Dios caminamos en justicia. Debemos ser obedientes a esas reglas. Nada de andar pasando los códigos ni prestándose los manuales. Esos son un regalo especialmente para las personas que estuvieron en la clase en vivo. Así que ayúdenos para que pueda recibir este manual enviándonos esta foto. Ahora, mis amados, quiero hacer una pausa para las personas que tienen una pregunta. Por favor, levanta tu mano, nos dices tu nombre o de qué parte del mundo te conectas y tienes alguna pregunta de la enseñanza o de cualquier otra cosa que usted quiera saber. Nosotros le vamos a asignar el micrófono para que usted pueda decirnos qué es lo que necesita saber para ver si le podemos contestar su pregunta. Así que vamos a dejar un momento para ver si hay manitas que nos quieran preguntar algo. Si no, pues nos vamos a despedir y vamos a esperar la próxima semana. Les enviamos la invitación para que pueda participar en la clase. Bueno, mis amados, ha sido un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches y que el Señor me les bendiga. In progress.